¿Qué harías si la única forma de sanar tu corazón roto fuera enfrentarte al mundo entero? La historia de hoy trata sobre una viuda que, para salvar a una desconocida, recibió un castigo brutal solo para descubrir un honor que la ciudad de la redención nunca pudo ofrecer. Quédate hasta el final para presenciar cómo un acto de sacrificio forjó el vínculo más inesperado. En el año 1884, en las afueras de Redemption Creek, el tiempo parecía haberse detenido para Esther Hale. Su pequeña granja era un mausoleo silencioso, un monumento a la vida que le fue arrebatada 2 años atrás. Una fiebre implacable se había llevado a su esposo y a su pequeña hija, dejando a Esther en un eco perpetuo de soledad. Los días se sucedían en un ciclo monótono de tareas agotadoras, un esfuerzo consciente por mantener su mente ocupada y su corazón adormecido. El dolor era una bestia que esperaba en las sombras, y Esther se aseguraba de nunca darle un momento de quietud para que pudiera atacar. La comunidad de Redemption Creek, un nombre cargado de una ironía que pesaba sobre todos sus habitantes, la observaba desde la distancia. Para ellos, Esther era poco más que un fantasma, una figura espectral que se movía entre sus tierras y el pueblo con la mirada perdida. Rara vez hablaba, y su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en aquella frontera. Los habitantes, a su vez, vivían bajo una nube de prejuicio y miedo, especialmente dirigida hacia los Cheyenne, el pueblo cuyas tierras ancestrales habían sido usurpadas para fundar su ciudad. El aislamiento de Esther era una armadura que ella misma había forjado. Cada tabla que reparaba en el granero, cada planta que regaba en su árido jardín, era una forma de evitar el torrente de recuerdos. Por la noche, el silencio de la casa era ensordecedor, llenado únicamente por el crujido de la madera y el susurro del viento. Evitaba mirar la pequeña mecedora que permanecía junto a la chimenea o tocar las herramientas de su esposo que colgaban, ordenadas e intactas, en la pared. Vivir era un acto de resistencia contra la memoria. La granja misma reflejaba su estado interior. Los campos, aunque trabajados, carecían del vigor de antaño. Había lo suficiente para sobrevivir, pero no para prosperar. Era una existencia reducida a lo esencial, despojada de cualquier alegría o esperanza de futuro. Esther se había convertido en una experta en la supervivencia del alma, manteniendo la llama de su vida parpadeando débilmente, con miedo de que cualquier ráfaga de emoción, ya fuera buena o mala, pudiera extinguirla por completo. Un día, la necesidad la obligó a romper su reclusión. Con las provisiones menguando, enganchó su viejo caballo al carro y se dirigió hacia Redemption Creek. El viaje era corto en distancia, pero inmenso en esfuerzo emocional. Cada rostro que encontraba en el camino principal era un juicio silencioso, una mezcla de lástima y recelo. Ella mantenía la vista al frente, con la mandíbula apretada, una máscara de indiferencia para proteger la fragilidad que se escondía debajo. Al llegar a la calle principal, un alboroto inusual capturó su atención. Una multitud se había congregado frente a la herrería, sus voces formando un murmullo hostil y enojado. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, la impulsó a acercarse, aunque una parte de ella le gritaba que se diera la vuelta y regresara a la seguridad de su soledad. El aire estaba cargado de una tensión fea, una sed de castigo que Esther conocía demasiado bien. En el centro del círculo humano se encontraba la fuente de la ira. Una joven Cheyenne de apenas 15 años. Estaba de rodillas en el polvo, con el cuerpo temblando y los ojos muy abiertos por el terror. Su nombre era Mesa. A su lado, con el pecho hinchado de autoimportancia, estaba Arthur Vance, el herrero local y una figura de autoridad autoproclamada en el pueblo. La acusación, gritada para que todos la oyeran, era simple y brutal. La niña había robado un saco de harina. Para Esther, la multitud se desvaneció. Todo lo que podía ver era el rostro aterrorizado de la niña, un rostro que le recordaba dolorosamente al de su propia hija en sus últimos momentos febriles. Vio la misma inocencia, la misma vulnerabilidad, la misma injusticia del universo grabada en sus facciones. Un instinto que había permanecido enterrado bajo 2 años de luto comenzó a removerse en su interior, una fiera protectora que despertaba de un largo sueño. Arthur Vance, disfrutando del poder que la multitud le otorgaba, dictó la sentencia con una crueldad teatral.
Por el delito de robo, esta salvaje recibirá 10 latigazos, anunció, su voz retumbando en la plaza, para que aprenda que en Redemption Creek no toleramos a los ladrones. Un murmullo de aprobación recorrió a los espectadores. 10 latigazos eran una sentencia brutal para un hombre fuerte. Para una niña delgada y aterrorizada, podría ser fatal. El mundo de Esther se redujo a un túnel. El ruido de la multitud se convirtió en un zumbido distante. El sol del mediodía, el olor a sudor y polvo, todo desapareció. Solo quedaban ella y la niña. En ese instante, Mesa no era una extraña, no era una salvaje. Era su hija. Era cada niño indefenso que alguna vez había necesitado protección. El hielo que había rodeado su corazón durante 2 años comenzó a resquebrajarse, liberando una oleada de furia y compasión tan intensa que la dejó sin aliento. Antes de que pudiera procesar completamente su propia decisión, sus piernas se movieron. Se abrió paso entre la multitud con una fuerza que sorprendió a quienes la rodeaban y a ella misma. Los hombres se apartaron, desconcertados por la mirada de fuego en los ojos de la viuda silenciosa. Se detuvo directamente frente a Vance, colocando su cuerpo entre el herrero y la niña temblorosa en el suelo. El silencio cayó sobre la plaza, denso y cargado de incredulidad. «No», dijo Esther, su voz ronca por la falta de uso pero resonando con una autoridad inquebrantable. Todos los ojos se posaron en ella. Arthur Vance la miró con una mezcla de irritación y asombro. «¿Qué has dicho, mujer?», espetó él. Esther levantó la barbilla, su mirada fija en la de él. «Dije que no. Si alguien va a recibir un castigo, seré yo». La declaración flotó en el aire, tan impactante y fuera de lugar que nadie supo cómo reaccionar. Vance soltó una carcajada incrédula. «¿Te has vuelto loca, Esther? Apártate, esto no es asunto tuyo». Pero Esther no se movió. Ella es solo una niña, acusada de robar harina para no morir de hambre. Si eso es un crimen digno de 10 latigazos, entonces la justicia de este pueblo es una farsa. Yo tomaré su lugar», insistió, su voz ahora más fuerte, más clara. El desafío era innegable, una afrenta directa a la autoridad de Vance y a la voluntad de la multitud. Por un momento, el pueblo entero contuvo la respiración. La idea era absurda, impensable, pero la determinación en el rostro de Esther era absoluta. Vance, atrapado entre su orgullo y la extraña situación, se sintió acorralado. Negarse haría que pareciera débil, pero aceptar era una locura. Finalmente, con una mueca de desprecio, tomó su decisión. «Bien», gruñó, «si tanto quieres jugar a la mártir, que así sea. 10 latigazos. Y que Dios se apiade de tu alma». Esther se giró y se arrodilló en el lugar de Mesa, indicándole a la niña con un gesto que se apartara. Mesa la miró, con los ojos llenos de confusión y una incipiente gratitud. Esther no le sonrió. Simplemente se preparó, presentando su espalda al herrero. El primer latigazo cortó el aire con un silbido agudo antes de golpear su espalda. Un dolor blanco y cegador explotó a través de ella, pero no emitió ningún sonido. Su único acto de desafío era su silencio. Uno tras otro, los golpes cayeron. Cada uno era una agonía, un fuego líquido que desgarraba su piel y sus músculos. La multitud observaba en un silencio atónito, la sed de sangre inicial reemplazada por una mezcla de horror y un respeto a regañadientes. Esperaban gritos, súplicas, pero Esther Hale soportó el castigo con una resistencia estoica que era más poderosa que cualquier grito. Se aferró a la imagen de su hija, convirtiendo su dolor en una penitencia, un sacrificio. Cuando el 10º y último latigazo cayó, Esther permaneció de rodillas por un momento, el mundo girando a su alrededor. El dolor era una marea abrumadora, pero debajo de él sentía algo más, una extraña sensación de liberación. Se había enfrentado a la apatía del mundo y a la suya propia. Lentamente, con una dignidad que desafiaba su condición, se puso de pie, con la espalda destrozada y sangrando a través de su vestido. Sin mirar a nadie, comenzó el largo y doloroso camino de regreso a su granja. Regresó a su dolorosa soledad, pero algo había cambiado irrevocablemente. El acto de desafío la había marcado, no solo físicamente, sino también socialmente. En Redemption Creek, ya no era solo la viuda fantasma, ahora era la loca que se había hecho azotar por una india. Se había aislado aún más, pero por primera vez en 2 años, su soledad no se sentía vacía.
Se sentía ganada, un espacio que había defendido con su propio cuerpo. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Al día siguiente, mientras Esther trataba sus heridas con manos temblorosas, un movimiento en el borde de su propiedad la puso en alerta. 5 figuras a caballo se acercaban, recortadas contra el sol de la mañana. Eran guerreros Cheyenne, sus rostros impasibles y sus cuerpos preparados para la batalla. El corazón de Esther se hundió. Asumió que habían venido a buscar venganza por la humillación de Mesa, y que su sacrificio solo había retrasado lo inevitable. Se preparó para lo peor, de pie en el porche de su casa, demasiado agotada y dolorida para correr. Los jinetes se detuvieron a una distancia respetuosa de su casa. Eran imponentes, emanando una fuerza tranquila y letal. Esther observó cómo el que parecía ser el líder desmontaba, seguido por los otros 4. No sacaron armas. En cambio, hicieron algo que desafió toda lógica y expectativa. Caminaron hacia su patio y se arrodillaron en la tierra. Esther los miró desconcertada. El guerrero que había desmontado primero, un hombre de rostro severo y ojos sabios, levantó la cabeza y habló. Su voz era profunda y resonante. «Somos los hermanos de Mesa», dijo en un inglés entrecortado pero claro. «Mi nombre es Vulkin». Hizo un gesto hacia los otros. «Hemos venido no con ira sino con reverencia». Esther no podía comprender lo que estaba sucediendo. Vulkin continuó, sus palabras llevando el peso de una ley antigua y sagrada. «Lo que hiciste ayer, tomar el dolor y la vergüenza de nuestra hermana sobre tu propia espalda, es un acto de un honor tan profundo que no puede ser ignorado. Has creado una deuda que no se puede pagar con pieles ni con caballos. Es una deuda de vida». La sinceridad en su voz era innegable, desarmando por completo el miedo de Esther. «Por lo tanto», concluyó Vulkin, con la mirada fija en la de ella, «hemos jurado protegerte. Nuestras vidas ahora están ligadas a la tuya. Seremos tus guardianes por el resto de tus días. No te molestaremos, pero nunca estarás sola». Esther, abrumada y confundida, solo pudo negar con la cabeza. «No necesito protección. No quiero nada. Solo quiero que me dejen en paz», susurró, las palabras sonando débiles incluso para sus propios oídos. Pero los hermanos no se inmutaron ante su rechazo. Su juramento era un asunto de honor, más allá de la aceptación o el rechazo de ella. Con un gesto de respeto, se levantaron, regresaron a sus caballos y se retiraron a una arboleda cercana, justo en el límite de la propiedad de Esther. Allí, establecieron un campamento discreto, una presencia casi invisible pero constante en el paisaje de la vida de Esther. Los días siguientes fueron extraños. Esther intentó ignorarlos, seguir con su rutina como si nada hubiera cambiado, pero los signos de su presencia eran ineludibles. Una mañana, encontró un venado fresco y desollado en su porche. Otra tarde, descubrió que una pila de leña que necesitaba cortar ya estaba perfectamente apilada junto a su puerta. Nunca los veía hacerlo, pero el trabajo estaba hecho. Eran guardianes silenciosos, protectores fantasmales. Al principio, Esther se sintió invadida. Su soledad autoimpuesta había sido violada, pero la naturaleza de su presencia era tan respetuosa, tan no intrusiva, que su resistencia comenzó a flaquear. Estos hombres, a quienes su pueblo llamaba salvajes, le estaban mostrando una forma de cuidado y respeto que no había conocido en años. Su protección no era una carga, sino un escudo silencioso. Lentamente, casi sin darse cuenta, comenzó a responder. Una noche, después de preparar un guiso espeso, llenó 5 cuencos y los dejó en el borde del porche, antes de retirarse a dormir. A la mañana siguiente, los cuencos estaban vacíos y apilados, ordenadamente. No hubo palabras, no hubo agradecimientos directos, pero un puente se estaba construyendo en el silencio. Un entendimiento que trascendía el lenguaje y la cultura. Poco después, Mesa comenzó a visitarla. La joven, ahora recuperada y sin el miedo en sus ojos, se acercaba a la granja con una timidez que rápidamente se convirtió en un afecto genuino. Se sentaban juntas en el porche, a menudo en silencio al principio, simplemente compartiendo el espacio. Mesa le traía hierbas, medicinales para su espalda, y le enseñaba los nombres de las plantas y los pájaros en su lengua nativa. A través de Mesa,
Esther aprendió sobre los hermanos. Vulkin, el mayor, era el pilar de la familia, sabio y estoico. Kyle, el segundo, era el rastreador, tan silencioso como una sombra. Torvin era el más fuerte, capaz de realizar hazañas increíbles de fuerza. Y los gemelos, Ren y Laris, eran los más jóvenes, rápidos y feroces en su lealtad. Eran una unidad, unida por la sangre y un código de honor que Esther apenas comenzaba a comprender. Esta frágil paz, esta conexión inesperada, no pasó desapercibida. En Redemption Creek, la historia del acto de Esther se había transformado en un cuento de locura y traición. La veían como una mujer que no solo había desafiado su autoridad, sino que ahora se asociaba abiertamente con el enemigo. El prejuicio latente encontró un foco, y Esther se convirtió en el blanco de su miedo y odio. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Arthur Vance, en particular, no podía perdonar la humillación pública. En el salón del pueblo avivaba las llamas del resentimiento, pintando a Esther como una amenaza para la seguridad y la moral de Redemption Creek. ¿Permitiremos que una de los nuestros albergue a 5 salvajes a las puertas de nuestra ciudad? Preguntaba a los hombres reunidos, sus palabras envenenadas con demagogia. Son un peligro, y ella es una traidora. La hostilidad creció día a día. Los viajes de Esther al pueblo se volvieron imposibles, recibida con miradas gélidas y puertas que se cerraban a su paso. Pero ya no le importaba. Su mundo ya no era Redemption Creek. Su mundo se había reducido a la pequeña granja y al campamento en la arboleda. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola, y esa sensación era más valiosa que la aceptación de cualquier pueblo. El vínculo entre Esther y Mesa se profundizó. La niña llenó el vacío que la hija de Esther había dejado, no como un reemplazo, sino como una nueva forma de amor maternal. Le enseñó a Esther sobre la rueda de la medicina, sobre el equilibrio de la vida y la conexión de todas las cosas. A su vez, Esther le enseñó a leer y escribir, compartiendo historias de un mundo que Mesa nunca había conocido. Los hermanos, aunque mantenían su distancia, se convirtieron en una parte integral de su vida. Esther ya no se sobresaltaba al ver a Kyle aparecer silenciosamente en el borde del bosque, o al escuchar el sonido del hacha de Torvin en la distancia. Su presencia se convirtió en una fuente de consuelo, una red de seguridad que le permitió finalmente comenzar a bajar sus defensas y procesar su dolor. El invierno se acercaba, y la tensión con el pueblo llegó a un punto de ebullición. Impulsados por el miedo y el odio fabricado por Vance, un grupo de hombres formó una milicia. Su objetivo era claro y brutal: marchar a la granja de Esther, expulsar a los hermanos Cheyenne por la fuerza y castigar a la mujer que los había acogido. La noticia llegó a oídos de Esther a través de un viejo conocido que aún sentía una pizca de decencia. Esa noche, el aire estaba quieto y frío, cargado de anticipación. Esther le contó a Mesa lo que se avecinaba, instándola a que se fuera con sus hermanos a un lugar seguro. Pero Mesa se negó. «Tú eres nuestra familia ahora», dijo con una sencillez firme. «No te dejaremos». Cuando los hermanos se enteraron, no mostraron miedo, solo una resolución: tranquila. Se prepararon para la batalla, pintando sus rostros y revisando sus armas. Al amanecer, la milicia llegó. Una veintena de hombres a caballo, liderados por Arthur Vance, se detuvieron frente a la casa de Esther. Sus rostros eran una mezcla de determinación nerviosa y arrogancia. «¡Esther Hale!», gritó Vance. «Sal y entréganos a los salvajes. No queremos hacerte daño, pero lo haremos si es necesario». Era una amenaza vacía, y todos lo sabían. Desde la arboleda, los 5 hermanos emergieron, moviéndose como una sola entidad. No corrieron ni gritaron. Simplemente caminaron hacia el espacio abierto entre la casa y la milicia y se detuvieron. Un frente unido de desafío silencioso. Estaban superados en número, 4-1, pero su presencia emanaba un poder que hizo que algunos de los hombres de la milicia se revolvieran incómodos en sus sillas de montar. Justo cuando la violencia parecía inevitable, la puerta de la cabaña se abrió y Esther salió. No llevaba armas. Su única armadura era la nueva fuerza que había encontrado en su interior. Caminó con calma y deliberación, pasando junto a los hermanos Cheyenne hasta que estuvo directamente frente a la milicia.
un escudo humano entre los dos mundos. Se detuvo y miró directamente a Arthur Vance. «No habrá violencia en mi tierra hoy», dijo, su voz clara y firme, resonando en el silencio tenso. «Ustedes vienen aquí hablando de justicia y seguridad, pero sus corazones están llenos de miedo y odio. Hablan de mí como una traidora. Pero ¿a quién he traicionado? ¿A un pueblo que sentencia a una niña hambrienta a ser azotada?» Su mirada recorrió a los hombres, uno por uno, y muchos desviaron la vista, incapaces de sostenerla. «Llaman a estos hombres salvajes», continuó, señalando a los hermanos que estaban detrás de ella. «Pero en los últimos meses, estos salvajes me han mostrado más honor, más decencia y más caridad de la que he visto en toda mi vida en Redemption Creek. Me han protegido sin pedir nada a cambio. Han cuidado de mí y han respetado mi hogar. Han actuado con la verdadera redención que el nombre de su pueblo solo pretende tener». Cada palabra era un golpe, desmantelando la justificación de la milicia. «Mírense», les imploró Esther. «Han venido a atacar a una mujer viuda y a 5 hombres que solo han mostrado bondad. ¿Es este el coraje del que se enorgullecen? ¿Es esta su hombría? Vuelvan a sus hogares, vuelvan a su pueblo de falsa piedad y déjenos en paz». Su autoridad moral era absoluta, su discurso una verdad tan innegable que rompió la determinación de la turba. Un silencio avergonzado cayó sobre los hombres de la milicia. Se miraron unos a otros, la ira en sus rostros reemplazada por la duda y la vergüenza. Arthur Vance intentó decir algo, pero las palabras le fallaron. Había sido derrotado, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la verdad. Uno por uno, los hombres comenzaron a dar la vuelta a sus caballos y a retirarse en desorden, sin querer ser parte de esa farsa por más tiempo. Vance fue el último en quedarse, su rostro una máscara de furia impotente. Lanzó una última mirada de odio a Esther y a los hermanos antes de espolear a su caballo y marcharse, derrotado. Cuando el último jinete desapareció en el horizonte, la tensión finalmente se rompió. El sol de la mañana parecía brillar un poco más, bañando la granja con una luz cálida y pacífica. Esther se sintió vacía y llena a la vez, el agotamiento de la confrontación mezclado con el triunfo de la justicia. Se giró para mirar a los hermanos. Bulkin se acercó a ella, sus ojos ya no solo con reverencia, sino con un profundo y cálido afecto. Se detuvo frente a ella y colocó una mano sobre su propio corazón. Su mirada era solemne, sus palabras un nuevo juramento. «Nuestro juramento hacia ti comenzó como una cuestión de honor», dijo Bulkin suavemente, «pero ha evolucionado. Ya no te protegemos por una deuda, te protegemos porque eres nuestro corazón. Tú, esta casa, esta tierra, ahora son nuestra familia y nuestro hogar». Las palabras tocaron a Esther de una manera que ni los 10 latigazos ni la amenaza de la milicia pudieron hacerlo. En ese momento, el último vestigio de hielo alrededor del corazón de Esther Hale se derritió por completo. Las lágrimas que no había derramado por sí misma, ni por su dolor, ni por su pérdida, finalmente fluyeron. Eran lágrimas no de tristeza, sino de una abrumadora sensación de pertenencia. Lloró por la familia que había perdido y por la familia increíble e inesperada que había encontrado. Mesa corrió hacia ella y la abrazó, y Esther la sostuvo con fuerza. Los hermanos se acercaron, formando un círculo protector a su alrededor. La línea invisible entre la cabaña y el campamento se disolvió para siempre. A partir de ese día, compartieron comidas alrededor de la misma mesa, trabajaron la tierra juntos y llenaron el silencio con risas e historias. La granja volvió a la vida, vibrante y llena. Esther, la mujer que una vez tomó 10 latigazos por una extraña, encontró su verdadera redención, no en la ciudad que llevaba ese nombre, sino en el amor, el honor y la lealtad inquebrantable de sus 5 hermanos protectores y su nueva hermana Cheyenne. Había encontrado no solo la paz, sino un hogar forjado en el crisol del sacrificio y sellado por la fuerza del corazón humano. Y así termina esta increíble historia de coraje y redención. La lección que nos deja es profunda y poderosa. ¿Qué fue lo que más te impactó de la decisión de Esther? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones. Si esta historia te emocionó y te inspiró, por favor, dale un like a este video
para apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a llegar a más personas. Y si eres nuevo aquí y te encantan las narrativas que tocan el alma y desafían nuestras perspectivas, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Tu apoyo es fundamental. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ahora, en tu pantalla aparecerán otros videos con historias igual de impactantes. Haz clic en uno de ellos y continúa este viaje con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.